Bienvenidos a su programa Psicología Reconciliadora. Aquí estamos nuevamente con ustedes, Santiago y yo, Liliana, para dialogar el día de hoy sobre el tema de la ansiedad. Esa ansiedad que muchas veces uno se pregunta cómo hacer para distinguir entre la ansiedad del día a día, que no es patológica o si se quiere, desadaptativa. Es más, muchas veces el prototipo de persona que trabaja y es productiva y ansiosa no solamente no criticado, sino sobrevalorado. Y cómo distinguirla de una ansiedad que enferma, que abruma a la persona y que definitivamente la entorpece para llevar una vida que le permita realizarse y que ayude a los demás. Entonces, esta pregunta se plantearía como un punto inicial en nuestro diálogo y es bastante importante, ¿no? Porque la ansiedad está presente, digo, en donde quiera que vayamos. Así es, Liliana, como dices, la ansiedad como una capacidad que nos lleva a poder ejecutar las acciones del día a día con un mínimo de impulso es necesaria, ¿no? Como dices, si es que uno no tuviera un mínimo de ansiedad, ¿no? Un mínimo de empuje en su trabajo, no sería eficiente probablemente. Pero cuando nosotros hablamos de cuadros de ansiedad que requieren ayuda especializada, estamos hablando de una ansiedad que resulta difícil de manejar para la persona, y la persona lo reconoce así, o los familiares o amigos, la gente que está en el entorno reconoce que es difícil manejar esa ansiedad. Y esta ansiedad como experiencia tanto subjetiva, no subjetiva queremos decir que la padece o que la presenta la persona, de estar nervioso o como que algo vaya a ocurrir, y además de experiencia a nivel de pensamientos, de preocupaciones excesivas, puede tener manifestaciones en distintos cuadros o trastornos de ansiedad, que es como comúnmente se les denomina dentro de las clasificaciones en psiquiatría y psicología. Y ahí tengo una pregunta que me la han hecho muchas veces, y es ¿por qué el término trastorno? O sea, significa que, como me decían, es que estoy trastornada, es que me volví loca, es que me voy a volver loca. Es bastante duro el término. Es una buena pregunta porque me la han hecho también muchas veces, o yo, antes de que me la hagan precisamente, le explico a la persona, porque con la facilidad ahora para acceder a información, uno entra a internet y puede encontrar trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, y el término puede ser un poco duro en nuestro idioma, y asusta, ¿no? En realidad, trastorno viene de la traducción, en todo caso, del vocablo disorder, que es el que se utiliza en inglés. Por ejemplo, cuando hablábamos de depresión mayor, es Major Depressive Disorder, entonces la traducción al español es trastorno depresivo mayor. Si bien disorder, en todo caso, podría tener una connotación como desorden, probablemente más llevadera para la persona que decir trastorno, esa es la traducción que se usa. Pero además no hablamos muchas veces de enfermedad, porque en las enfermedades tenemos una causa determinada que está circunscrita, que está identificada, y que podemos decir, por ejemplo, la persona se enfermó de neumonía por un neumococo, un estafilococo o alguna clamidia, un germen determinado, y por tanto se le dará un tratamiento. En cambio, en los problemas de la esfera mental, se tienen muchas hipótesis para poder explicar algunas cosas, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa, si bien sí podemos haber avanzado muchísimo en los últimos años y por lo tanto haber avanzado muchísimo también en el tratamiento. Ah, de acuerdo. Bueno, y ese avance también ha significado una clasificación más específica también del tema de ansiedad, ¿no? Ya no solo se habla de un nivel de ansiedad disfuncional, sino como una tipología bastante clara, creo yo, y que también ayuda en vistas a una recuperación, ¿verdad? Así es, cuando hablamos de problemas de ansiedad, tenemos dentro de los más comunes la ansiedad generalizada, que consiste en preocupaciones excesivas y constantes en diversos tópicos que la persona tiene durante lo largo del día y de su vida. Tenemos el cuadro de trastorno de pánico, que consiste en ataques súbitos de pánico o crisis de angustia que la persona los tiene sin una causa aparente que los haya originado. Tenemos lo que se conoce como trastorno obsesivo compulsivo, en el que la ansiedad es consecuencia de una idea invasiva, intrusiva que tiene la persona, que la reconoce como extraña, absurda, y que genera gran ansiedad y muchas veces genera un acto obligado que es una compulsión. Podemos tener también lo que se conoce como trastorno por estrés postraumático, que es la ansiedad que empieza luego de haber sufrido una situación
muy intensa, muy estresante, como puede ser un terremoto, Pone en un peligro la asalto, propia vida. en donde ha estado en peligro la propia vida o la integridad O la de los personal otros, o como de los el otros que síndrome son muy cercanos. postraumático en el aborto también, ¿no? Así es, así es. Y tenemos también lo que ya son las fobias, dentro de la que está la fobia social, que es una ansiedad que la persona experimenta en situaciones sociales en las que puede estar expuesto o interactuar socialmente y pensar que no va a ser calificado de una forma positiva por los demás y por lo tanto se experimenta muy nervioso. Y las fobias específicas ya a lugares, situaciones, animales, ¿no? Que es larguísima la lista. Que es larguísima la lista en realidad, ¿no? Y que cada uno probablemente podría identificar ahí un miedo en particular que pueda tener. Sí, me parece importante, ¿no? Simplemente para precisar, porque muchas veces se puede acudir al médico, al psiquiatra y darle un diagnóstico y, como decíamos, el término trastorno parecer como algo que es muy duro de llevar o que de repente lo determina a uno, cuando no es así. Me parece valioso también el mencionar nuevamente que cualquiera de nosotros puede pasar por un periodo de un cuadro de ansiedad generalizada o incluso de uno de estos trastornos más específicos, ¿no? No significa, amigos, que esto esté marcando de una manera determinista la propia vida, ¿no? Eso creo que es importante también. Sí, si nos ponemos a pensar en cifras, hay algunas cifras de estudios que se han hecho en Estados Unidos y México que mencionan que si consideramos globalmente todos los trastornos de ansiedad o cuadros de ansiedad que hemos mencionado, más o menos el 25% de la población adulta tiene o ha tenido alguno de estos problemas de ansiedad, ¿no? Lo cual es algo bastante frecuente y de lo cual uno no es que pueda estar ajeno a poderlo padecer, ¿no? Y no se trata, como mencionábamos en algún momento, de una debilidad de carácter o una estructura o que tal vez soy una persona que nací nervioso, si bien pueden haber componentes, claro, hereditarios o aprendidos, pero no es lo único y no por tanto, además uno podría considerarlo como algo que mejor no tenerlo, porque qué drama el haberlo tenido, sino que es una condición que la podemos presentar. Así es. Y estando presente en la propia vida nos lleva también a pensar, bueno, ¿y qué problema hay entonces si cualquiera puede experimentar ansiedad y de hecho es parte de nuestra vida cotidiana? Y nos encontramos entonces ante el hecho de que estamos en una cultura que promueve mucho el tema del control de las situaciones, ¿no? Como querer controlarlo todo al máximo. Si históricamente lo queremos ubicar, nos vamos a encontrar de hecho con momentos como la propia Ilustración, donde al salir del escenario la presencia de Dios como una presencia fuerte en la comprensión de la propia realidad y al querer poner al hombre como centro, definitivamente ahí hay un quiebre, ¿no? Y eso se repite, si se quiere, gradualmente en la vida de nosotros, paulatinamente a lo largo de la historia. Y creo yo que además tiene que ver con el tema de alguna manera, querer nosotros ser los dioses de nuestra vida, ¿no? Así es. Y cuando no descubrimos, constatamos en el día a día que no lo somos, nos angustiamos. Así ¿no? es. Que es muchas veces el drama del hombre en la actualidad, ¿no? De angustiarse constantemente cuando ve que no puede ser señor de su propia vida, porque finalmente no se debe a sí mismo, ¿no? Sí, y muchas veces he visto también como técnicas que quieren y que son interesantes porque promueven una actitud más combativa, pero que quieren propiciar el tomar la amenaza como reto. Pero lo que yo veo definitivamente en consulta en el día a día también es que, ok, muy interesante, de repente no genera tanta ansiedad si algo no se ve como algo catastrófico, sino como un reto, un desafío, pero a la larga, si no cumple el desafío, también se da una frustración que va perpetuando esta ansiedad. Así es. Y si hablamos de manera específica en el cuadro de ansiedad generalizada, lo que va a ocurrir precisamente es una preocupación constante de diversos ítems o de diversos aspectos en el día a día que la persona descubre no puede controlar y que lo va a ver como un reto que es amenazante, pero que cree no lo va a poder superar y empieza a desarrollar algunas molestias que pueden ser irritabilidad o que puede ser impaciencia con las demás personas, disminución de la concentración, un sueño que puede ser de mala calidad, ¿no? La persona siente que no ha descansado bien, o puede haber también tensión muscular o algunas molestias físicas, pero que son un reflejo precisamente de esa dificultad para poder afrontar los retos del día a día de una forma en la que ya no puede controlarlos, en los que siente que no puede controlarlos y en los que, si es que ha puesto toda su confianza en sí mismo y en sus fuerzas, definitivamente no va a poder superar en un inicio.
Claro, y ahí es donde nosotros nos preguntamos, como cristianos, como católicos, ¿cómo estamos llamados a vivir en medio de un mundo que vive rupturas? Nosotros mismos, heridos por el pecado, que decodificamos mal lo que realmente necesitamos en nuestra vida para ser felices. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuál es la clave, si se quiere, espiritual para poder hacerle frente a, si se quiere, este mensaje de que es bueno controlarlo todo y en la medida que tú puedas planificar o controlar tu vida eres más exitoso? Y yo creo que ahí encontramos la gran luz que nos da la confianza en Dios, ¿no? Así es, me has hecho acordar una paciente que me mencionaba, me decía, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo quisiera controlarlo todo. Y era una chica que auténticamente estaba angustiada porque decía, a mí me angustia cuando veo el tráfico de la ciudad y no puedo llegar a tiempo a mi trabajo, y cuando veo que mi esposo tiene problemas en el trabajo y que mis hijos se pueden enfermar y que me llaman del colegio, y todas estas situaciones que ella no podía controlar porque no dependían de ella, la llevaba a estar constantemente angustiada, constantemente preocupada, hasta que en algún momento de la conversación surgió el tema de, oye, pero ¿y tú en quién confías? ¿No? Porque confiaba precisamente más que nada en sus propias fuerzas. Y ella, reconociéndose una católica practicante, surgió, ¿no?, casi espontáneamente, ayudándole un poco a profundizar el elemento de, oye, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está el elemento de confiar en Dios, que sí te da las fuerzas para poder afrontar el día a día, no te va a poner retos más grandes de los que tienes, pero que definitivamente tienes que buscarlo a Él para poder soportar estas angustias que tienes en el día a día? Más allá ciertamente de que estábamos trabajando a nivel de psicoterapia y que estábamos utilizando una medicación, pero que el elemento de la confianza en Dios era algo que no estaba considerando y le hacía mucho más difícil de sobrellevar el cuadro de ansiedad que estaba presentando. Interesante, porque es en ese momento, con esa pregunta, donde la persona efectivamente dice, ¿para qué? O sea, ¿por qué Dios permite esto? Que es la pregunta que muchas veces surge en esta situación de sufrimiento, pero el para qué, que es el momento, porque el ejemplo que tú mencionas, cree en Dios y es una persona que está viviendo su fe, pero es la ocasión para dar un salto cualitativo en crecer en la confianza en Dios. Entonces es interesante porque plantea, si de retos queremos hablar o si desafíos, el desafío mucho más espiritual de poder conocer mucho más a Dios y aprender lo que es realmente confiar. Y en este confiar también yo creo que vale la pena hacer una precisión, ¿no? Que el confiar, como algunas veces he escuchado, no se trata de que nosotros planteamos una propuesta pasiva, conformista, resignada, ¿no? De confiar, sí, reza y confía, ya vas a ver cómo todo sale bien. O sea, que es poco humana además, que no responde y que es errónea. Es una confianza que tiene que estar situada, es una confianza que tiene que estar encarnada, porque muchas veces es como mencionábamos cuando hablábamos del tema de la depresión, el hecho de no decir solamente, bueno, pues tú confía y espera que las cosas sucedan por sí mismas, sino que exige un compromiso y exige una dedicación y una puesta en marcha de las capacidades que cada uno tiene. Y esas capacidades hacerlas fructificar al máximo, ¿no? Teniendo en cuenta también las posibilidades que tiene alrededor y haciendo uso de ellas también al máximo. Hay una hermosa oración, sería la del Fiat, ¿no? De poder pedirle a la Madre que cada día que nos ayude a esforzarnos al máximo de nuestras capacidades y posibilidades, o sea, ser humanos. Pero no por ello, el ser humano no quiere decir, ya, o sea, abandónate a un sentido pseudoespiritual, sino el poder reconocer que me estoy esforzando y no caer en el perfeccionismo tan actual de querer cada vez ser, repito, quien lleve la batuta totalmente de nuestra propia vida, ¿no? Ese es un elemento muy interesante ya que lo mencionas, porque el perfeccionismo, o en todo caso el hecho de querer mantener el control, se puede manifestar muchas veces como fruto de un perfeccionismo que, dado el ritmo del mundo actual en el que vivimos, muchas veces, si es que no lo tenemos por esencia, porque podemos ser personas que somos perfeccionistas, lo cual no tiene nada de malo, ciertamente, buscar, querer hacer las cosas bien. No, pero no somos perfectos, pero sí perfectibles. Pero sí perfectibles. En todo caso, caer en el vicio de querer hacer todo perfecto, y si no es así, sentirse mal, como que uno pudiera estar poniendo en juego su dignidad, ¿no?, su mismidad, todo lo que es en eso que no sale de manera perfecta. Lo que he visto con mucha frecuencia es que personas que tienen el perfeccionismo desarrollan cuadros de ansiedad.
Sí, y con toda y claridad. hay gente muy capaz. Y o sea, es una lo paradójico del asunto. ecuación muy, muy común, ¿no? De la persona que es muy detallista, muy perfeccionista, que quiere tener todo bajo control y que luego esto conlleva un cuadro de ansiedad generalizada, ¿no? Cuando ya no tiene control sobre las cosas. Efectivamente, quizás porque el punto ciego es el que ya está acostumbrado, o sea, encontramos hombres y mujeres, gente que ha tenido una carrera talentosa o que es una buena mamá y siempre lo ha sido, o incluso ya desde el colegio, ¿no? Cuadros de ansiedad que llaman la atención, pero muchas veces son los mejores estudiantes, están en los mejores puestos, son talentosos, son exitosos, y cuando uno va a la médula, si se quiere, o a lo más central de cómo así ahora presenta un cuadro de ansiedad, de angustia permanente, de desazón, la gente se pregunta, además, pero si lo tienes todo, ¿por qué no te basta? Y es que enfocado desde el perfeccionismo, que evidentemente tiene mucho de soberbia, es iluminador, porque quiere decir que ya se ha acostumbrado. Y como el medio tiende muchas veces también a reforzar, a aplaudir lo que está bien hecho, pero también el mensaje de tienes que hacerlo perfecto, entonces esto se va como filtrando, incluso dentro de nosotros creyentes, ¿no? Creyendo en Dios, confiando en Dios, acudiendo a Él, pero se va como muchas veces contaminando, si se quiere, del sano deseo de hacer las cosas bien. Ahora, es pertinente aquí, en todo caso, evaluar el papel que tenemos aquellos quienes somos padres, ¿no? En precisamente educar a nuestros hijos en, si bien podemos pedirles excelencia, una serie de cosas que puedan esforzarse en ser buenos hijos, buenos estudiantes, buenas personas, pero que muchas veces les transmitimos esas angustias o esos temores que tenemos, o más que angustias y temores, esas aprensiones que tenemos en el día a día, ¿no? Yo recuerdo una paciente que llegó a mi consulta con cuadro de ansiedad generalizada y ella recordaba que una de las cosas que más angustia le generaban era cuando de adolescente salía llevándose las llaves del carro para ir a comprar cerca, y el papá le decía, sí, hijita, puedes llevarte el carro, y luego salía por la ventana y le decía, pero cuidado, ¿ah? Y ella había desarrollado este temor a diversas situaciones que podían ser nuevas, porque el mensaje era de tener cuidado y de que algo te puede pasar y que alguien te puede robar o que puede chocar el carro, y muchas veces transmitimos nuestras propias angustias a nuestros hijos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar las angustias que el ritmo odierno les depara a ellos, sumadas a las angustias que les podemos transmitir, entonces les podemos plantear un panorama que no es muy sencillo de sobrellevar. Y esto empieza bastante temprano, ¿no? Y ahí sí lo constato, o sea, los esquemas a nivel psicológico de una visión catastrófica, tremendista, en el pensar en todos los peligros, ¿no? Lo que pasa es que yo soy prudente, te dice una mamá, yo tengo que pensar en todos los peligros que pueden ocurrirle, terminan haciendo presa a la persona y le imposibilitan para avanzar más, ¿no? Entonces es tan común, pero también tan incipiente en la vida de las personas. Así es, así es. Ahora, podemos también tener en cuenta que hay elementos así como podemos evaluar como para poder ayudar a las personas o a los familiares de personas que probablemente están atravesando por un problema de ansiedad generalizada, ¿no? Donde, dado ya lo que hemos mencionado, el marco de la confianza en Dios, también tener otros elementos a nivel personal, psicológico y espiritual. Yo creo que el primer paso necesario sería y bueno, por eso también la iniciativa de poder darles algunos elementos, es el poder detectar, o sea, el poder identificar qué está pasando en la familia, ¿no? En el día a día de la familia, cuando uno percibe que sí, uno de sus hijos puede ser particularmente un poco más ansioso, de repente desde pequeño, ¿no? Dada la sensibilidad o su personalidad, es más proclive a experimentar ansiedad, pero como que poder detectar cuando a nivel de familia ya el monto de ansiedad está sobrepasando lo que permite compartir, el encuentro, el llevar una vida de familia sana y además una vida de familia madura, ¿no? Entonces un punto es el detectar, y el otro, después de poder detectar eso, yo creo que algo primordial es desde el punto de partida, cuando uno dice acá estamos muy ansiosos o de repente el papá está con problemas de ansiedad, entre los síntomas que has mencionado, problemas de sueño, etcétera, el poder tomar conciencia de que se presenta la ocasión de que como familia se eleve la mirada al Señor. Es decir, bueno,
Aquí no se trata de soltar y decir, entonces, bajemos el ritmo, no hagamos nada porque ya estamos exagerando, porque la vida no es así, sino el poder orar juntos, orar en familia. Eso ya cambia, como que cambia la panorámica, cambia el ambiente familiar, el poder rezar juntos, que bueno, tú lo habrás experimentado continuamente. Y es tal cual como me decía un amigo hace pocos días, es oxígeno, ¿no? Él lo graficaba así porque en una situación de tensión familiar precisamente, le decía, bueno, pues un momento de oración en familia permitía aliviar las tensiones, disminuir la carga de ansiedad y oxigenar un poco, porque a veces uno, así como cuando no respira bien, no se oxigena bien, puede marearse. En el día a día, el no tener ese oxígeno que nos puede ser para la vida cristiana, la oración, es como empezarnos a marear y no mirar claramente las cosas. Así es, y para poder mirar claramente esa oración en familia, pedirle al Señor que definitivamente nos ayude a encontrar y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder discernir en familia también. Y aquí yo creo, de verdad, siempre que en todo momento difícil es importante como poner, evidentemente respetando las edades que tienen, pero sí poner sobre la mesa las dificultades que se puedan estar atravesando, ¿no? Ya sea una situación de una enfermedad de uno de los miembros, un problema económico fuerte, en fin, cualquier amenaza tan relacionadas con el tema de ansiedad, pero el poder discernir juntos a la luz del Espíritu Santo qué es lo que se puede hacer al respecto para poderlo mejorar, encontrar mejores formas de poder solucionar la situación presente, ¿no? Y en cosas, si me permites, que son a veces muy cotidianas o muy sencillas, que no necesariamente como puede ser una enfermedad o algo que tú mencionas que ciertamente puede presentarse en el interior de la familia, sino en cuadros en los que tal vez no hay una ansiedad generalizada, como que estamos mencionando como patología manifiesta, sino situaciones de estrés que los hijos muchas veces no saben cómo sobrellevar, ¿no? El año pasado me permito compartirles que mi hija tenía una serie de situaciones en el colegio en el que tenía que responder a distintas tareas, concursos y cosas, y en algún momento me dijo, papi, estoy estresada, utilizando ese término, ¿no? ¿Qué edad tiene tu hija? Ahora tiene 10, ahí tenía 9 años, y me decía, papi, estoy estresada porque en realidad quisiera hacer todo bien, pero no puedo, no tenía que concurso de ortografía y una cosa y otra cosa, y finalmente decirle, bueno, pues hijita, haz tu mejor esfuerzo, pero de lo que se trata es que no te sientas estresada, sino que sepas que nosotros estamos contentos con lo que haces y que pídele a Dios que te ayude, que te dé tranquilidad, ¿no? Mi esposa le decía, mira, reza a la Virgen, reza al Espíritu Santo, que Él es el que te va a iluminar para que tú estés tranquilita y nosotros vamos a estar contentos con el esfuerzo que hagas, salgas bien o no salgas bien, ¿no? Y aquí es muy hermoso ver cómo es tan importante para los niños, con quienes he trabajado también durante largo tiempo, el poderlo escuchar verbalizado de los padres. Porque si bien es cierto, hay una cultura que muchas veces mueve al perfeccionismo, a esta carrera que nunca acaba, empieza desde los 3 años que entras al colegio y realmente hasta que entras a la universidad es una carrera donde si uno se atrasa un poco es más o menos ya tienes la vida de un perdedor, pero poderles escuchar a los padres que son tan importantes, que les están alentando a hacer lo mejor que puedan, pero sin perder lo esencial de la familia, y por eso el poderlo hablar en familia es importantísimo. O sea, yo recuerdo chicos y chicas que decían, bueno, si mi papá me lo dice, yo le creo más a los amigos, a los programas de televisión, a los mensajes que todo el día están repitiendo por un solo lado. Tienes que ser exitoso, perfecto, tienes que hacer las cosas de la mejor manera, sin error, ¿no? Así es, y tener la humildad suficiente para reconocer las propias limitaciones o los propios temores o angustias, ¿no? Recuerdo que mi hijo alguna vez me decía, él tiene 5 años, él me decía, papi, ¿verdad que tú no le tienes miedo a nada? Entonces, y decía entre mí, sí, hijito, ¿cómo me gustaría? Pues no, pero es totalmente irreal, ¿no? No, hijo, le digo, hay varias cosas a las que les tengo miedo, ¿no? Porque es natural que las personas tengamos temores y que los sepamos reconocer, nada más que muchas veces el querer proyectar una imagen, así puede ser a los hijos, pero puede ser también a las personas con las que trabajamos, a las personas externas, acabada, definida, perfecta de uno mismo, lo puede llevar a no tener la humildad suficiente como para reconocer que tiene defectos y que también puede tener temores y angustias. Y ahí con qué buenas intenciones muchas veces se puede cometer este error del papá Superman y la mamá, la Mujer Maravilla, porque la buena intención es querer presentar modelos acabados, pero que lamentablemente lo que hacen es enganchar con una crisis actual, que es justamente querer ser un superhéroe, cuando realmente es, si se quiere, el ícono del querer ser Dios por uno mismo, ¿no?
Entonces, lo que tú mencionas es real, o sea, es mucho más saludable escuchar al papá o a la mamá que se puedan sentir cansados o limitados en un momento, o las preocupaciones que pueden tener y compartirlas, ¿no? E incluso dar la responsabilidad, decirle ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, porque se sienten mucho más fortalecidos los chicos que la otra visión de no te preocupes, yo lo tengo todo controlado, que no es real, porque definitivamente no es real ni tampoco es objetivo que sea así, sino que como familia se pueda plantear la pregunta, bueno chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer juntos en este momento con la ayuda de Dios? Pero ¿qué cosas podemos hacer nosotros puntualmente? Yo, en mi experiencia, he visto resultados muy positivos. Une a la familia, las hace más fuertes e incluso permite, si se quiere, calibrar o evitar, como hablábamos, esta prevención tan necesaria, situaciones que ya puedan llegar a grados mayores, ¿no? Porque esto va creciendo, no es que no se presenta de un momento a otro. Entonces, sí revisar como familia y a la luz de la palabra, a la luz del plan de Dios para cada familia, a la luz de la oración, pero revisar como familia qué es lo que Dios nos está pidiendo, realmente. Nos pide ser perfectos, nos pide las mejores notas, nos pide ser los más exitosos, nos pide tener todas las necesidades básicas y mucho más cubiertas para sentirnos seguros, que sabemos que eso nunca se va a controlar tampoco, y a costa de qué lo estamos consiguiendo. Entonces, esta pregunta me parece que es válida tanto para cuando se está atravesando un momento de ansiedad muy alta, como para este momento. Ustedes, padres de familia, el poder tener un diálogo en familia, cómo estamos viviendo, qué estamos buscando y qué es lo más importante. Lo más importante es vivir en familia, crecer en el amor, el confiar en un Dios amoroso, en un Dios que ya tiene todo contemplado, pero que sí espera que colaboremos al máximo, con humildad, pero también con la reverencia de todo lo grande que podemos lograr en la vida. Y la mayor grandeza y el mayor tesoro es nuestra propia santidad. Les agradecemos por habernos acompañado. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Hasta la próxima.